Bueno, ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios del día. Don José. Buenos días, Fernando. ¿No tenemos efeméride hoy? Parece que no. Buenos días. Bueno, está llegando usted. ¿Cómo le fue por allá por Muy bien, muy bien. Estados Unidos? Muy bien, tú sabes, viendo sobre todo que estos juzgados, la verdad es que Hollywood nos ha enseñado un poco lo que es el sistema jurídico estadounidense, muy, muy distinto al nuestro, donde ¿sabes? Las dos partes tienen, ¿sabes? Casi como si fuera un escenario de película, donde el juez tiene mucha fuerza sobre lo que es el proceso, donde aquí pareciera que en Panamá toda la carga cae sobre el fiscal. Allá no, allá pues es el juez el que es el especie de director de orquesta y para mí pues fue, bueno, triste realmente ver al expresidente Martinelli. Lo vi con muy buenos ánimos, nos hizo así a los familiares que estaban y a sus amigos que estábamos allí. Vi a un abogado, al fiscal, pues muy inseguro, se puede decir, dando muchos rodeos y tratando de forma muy circunstancial lo que él tenía. Insistía en que este señor se iba a escapar porque era un hombre rico, este señor podía irse a vivir a Midway, dijo una vez, porque Midway también es territorio estadounidense. Y el juez le preguntaba, pero es que usted se puede decir que está discriminándole por ser rico. Y tú sabes, saltó pues, y yo creo que lo más vergonzoso para todos los que estuvimos ahí fue realmente quien estuvo sentada en el banquillo de los acusados fue la justicia panameña. Yo creo que ahí la justicia panameña quedó pues por el suelo. Realmente yo nunca había sentido que vivía en una república bananera como la que quedó demostrado ahí, un sistema de justicia que la calificaron de poco independiente, de corrupta, de una Corte Suprema que vendía fallos, que hacía lo que el Ejecutivo le decía. O sea, todo eso salió ahí y reiteradamente. Incluso cómo había llegado Harry Díaz a la magistratura, nombrado por el propio Ricardo Martinelli. Y tú sabes, se pusieron tantas basas y tantas cartas sobre la mesa de lo mal que está el sistema judicial, que yo creo que por estar en ese ánimo de venganza, cegados muchos contra Ricardo Martinelli, hemos perdido el bosque por estar mirando, y nunca mejor dicho, al árbol. Estamos muy, ¿sabes?, buscando solamente saciar la sed de venganza con Martinelli, que estamos perdiendo el país en todo lo que está pasando alrededor por estar en ese objetivo. Y es como si fuera una especie de Nerón tocando el arpa mientras Roma arde. Y nosotros, yo creo que es un buen momento para hacer un examen de conciencia, que ahí en Miami no solamente estaba en el banquillo de los acusados el expresidente Martinelli, sino también todo el sistema de justicia. Y incluso se fueron expertos porque ¿cómo puede haber acusación sin imputación? Y en este caso de ayer de indultos hay imputación antes de haber acusación. ¿Cómo pudo haber pues el propio proceso de extradición pues tuvo ciertos pasos que no se hicieron? El fiscal insistía en que esto tenía que pasar a manos del Departamento de Estado, que como sabes es un ente político, y a mí me gustó mucho lo que dijo el juez. Señor juez, usted va a recibir presiones, pero usted es quien tiene la última decisión y usted tiene la última palabra y es usted el que está manejando el caso. Porque para los americanos, y lo explicaba ayer, es muy difícil pues entender cómo existen personas aforadas en un país. ¿Por qué unos tienen unos fueros especiales y otros no? Además de eso, también se preguntaban cómo es posible que haya dos sistemas jurídicos también funcionando al mismo tiempo, porque esa es otra. Al señor Martinelli se le está jugando no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino que le está jugando la Corte Suprema de Justicia con el sistema penal acusatorio. Es decir, muy distinto a lo que estaba pasando. Es decir, para nosotros, para los norteamericanos era muy difícil de entender tantas
arandelas que tiene este caso aparte de lo que es. Me llamó también la atención que en el recinto donde está haciendo el juicio, los primeros en entrar fueron estudiantes de la Escuela de Derecho, que eran pues casi 20, que ocupaban la mayor parte de las bancas. Incluso ellos se sentaron donde se sienta generalmente el jurado en un juicio, para que vieran de cerca pues un proceso con la complejidad que tiene este proceso y la verdad es que es un sistema, yo creo que muy expedito, un sistema donde el juez dijo, mira, son casi 4.000 fojas que tengo que leer, la voy a tratar de evacuar antes del viernes, dice. Antes del viernes o con mayor o como máximo plazo antes de inicios de la próxima semana. Si yo llamo a audiencia, quiere decir que voy a darle la fianza y lo único que vamos a discutir aquí son las condiciones y el monto. Si no llamo a audiencia, quiere decir, y le doy la garantía al señor Martinelli, que todo el proceso de su extradición va a ser un juicio muy rápido. Sí, todo ese poder tiene un juez en los Estados Unidos, ¿sabes? No tiene que estar pensando y haciendo de que va a llamar y que va a preguntar, nada. Es un hombre que tiene la última palabra sobre su juzgado y vuelvo y les digo, en ese juzgado se puede incluso someter a juicio al presidente de los Estados Unidos. Sí, nadie tiene fueros especiales, todo el mundo es exactamente igual ante la ley. Y en un país donde pareciera que existimos castas o existen castas de privilegiados y otros de simples pues, carne de cañón que tiran en una cárcel y esperan 7 años después para juzgarlo y resulta culpable e inocente, no te piden ni las disculpas, pues impresiona. Yo creo que gran parte de la grandeza de los Estados Unidos ha estado siempre, uno, en la independencia de su sistema judicial y dos, en la garantía de que tú vas a tener siempre un juicio justo. Lo único es que en ese momento, y viendo papeles y abogados por todos lados, me recordó una frase que le leí al fundador de la Sony, cuando dijo aquello de, mientras Japón estaba haciendo 20 ingenieros, Estados Unidos, mientras Japón estaba haciendo 20.000 ingenieros, Estados Unidos estaba haciendo 20.000 abogados. Y ya entiendes por qué ahí todo el mundo demanda y todo el mundo siempre está en problemas. Porque obviamente es un sistema exacerbado de abogados y de derechos y de deberes y etcétera. Así que es lo que hay. Don José Blandón. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar en la mañana de hoy. Fernando, bienvenido aquí nuevamente. Gracias. Durante estos días que estabas aquí, te hubiera sentido asombrado de la participación de nuestra amiga Guadalupe Castilla. ¿Qué clase de análisis hacía? Hombre, sí. Y hace. Y es un buen prospecto porque así es que se va formando el talento de nuestros jóvenes que tienen el deber de prepararse cuando se presentan a una cámara, para hablar con conocimiento. No solamente lo hizo ella, también lo hizo Katy Galande y Guillermo. Aquí todo el mundo hizo mayor esfuerzo. Oye, me decían unos muchachitos ayer, voy a comenzar por ahí para nada, dice, oiga, señor Blandón, ellos son mis asesores, tienen 9, 10 años. Me dice, usted está hablando mucho en la televisión, y cuando hable mucho, mejor haga una pausa, tómese un poquito de agua y ríase. Digo, ¿y eso por qué? Porque se ve muy serio. Entonces, mis asesores me dicen que no hable mucho y que me ría de vez en cuando. Y saludo a los jóvenes, a los niños de mi barrio. Mire, vamos al tema nacional rápidamente, pero quisiera tocarle cosas que están ocurriendo mientras estamos conversando aquí. Cazas bombarderos de la OTAN, con aviones norteamericanos, escoltan al ministro de Defensa de Rusia. Es un acto que los rusos consideran como una provocación. Imagínense que en un momento de eso cualquiera dispare algo y se lleve a alguien. Entramos de lleno en una guerra. Así de tenso está el mundo. El canciller de Qatar le pide una ayuda a Putin. Gran Bretaña retira, Alemania retira sus militares de bases de Turquía. Siria, bajo ataque de aviones norteamericanos. Y Rusia amenaza con convertir en objetivos militares los aviones norteamericanos en Siria.
Los señores de Vietnam, de Corea del Norte continúan en su provocación abierta y los Estados Unidos continúan engrosando su capacidad nuclear en el Golfo de la península de Corea del Sur. De manera que el mundo está tenso y al borde de que la casualidad nos lleve a una guerra que después estaremos explicando con causalidades. La casualidad, la realidad se forma de causalidad de cosas que tienen una razón y de casualidad de cosas que ocurren al azar. Y aquí la casualidad nos puede llevar a una guerra termonuclear que sería desastrosa para el mundo. Estamos como en una cantina donde todo el mundo está apuntándose. Estamos como en la época de los vaqueros. Cada cual quiere sacar el arma primero y alguien que ya la tiene afuera y quiere disparar. Quiere dispararla, todo el mundo está apuntando. Así está el mundo de hoy. Pero usted dijo una expresión que me da pie para lo que quiero hacer esta mañana. Estamos perdiendo el país. Y esto tiene que ver mucho con aquellos que van a la televisión y en forma descontrolada expresan puntos de vista que tienden a echarle leña al fuego, leña que tiene querosín o diésel o combustible. Y en forma irresponsable alentan posiciones, hacen acusaciones sin sustentaciones debidas. Pero incluso hay gente que, obviando que su formación es de abogado, hacen afirmaciones que son peligrosas. Y la forma de protegerse de una nación es cuando los ciudadanos, todos, conocemos nuestros derechos y nuestros deberes. Bueno, como decía Fernando, partiendo de esta tesis tuya de que estamos perdiendo el país, yo creo que la mejor cosa que nosotros los panameños podemos hacer, panameños y panameñas, es ilustrarnos, porque los días de la República, si usted lo ve confuso hoy, van a ser más confusos en el futuro inmediato. Antes de aclararse el agua bajo el puente, se pondrá más turbia. Y para eso debemos protegernos sobre la base de la ley y la Constitución, que es la forma como lo hace una democracia. Y escuchaba hace unos días, esta semana, al abogado Alvin Widen, ayer hablaba sobre esto, de decir que la presunción de inocencia era una invención de los abogados y que no existía la presunción de inocencia porque eso no es posible. Bien, fíjese lo que voy a hacer hoy. Aquí tengo este libro en la que está la Constitución de la República de Panamá, el Código Procesal Penal, el Código Penal y otra serie de leyes que me la hizo llegar a mí como un regalo mi gran amigo el doctor Armando Fuentes Rodríguez. Y voy a abrirla en la Constitución, en el título correspondiente a lo que usted debe leer, que son los derechos, deberes individuales y sociales, que por Constitución, no por capricho de ningún abogado, mi querido amigo Alvin Widen, sino que en su artículo 22, voy a leerlo textualmente porque voy a tomarme el trabajo de leerle 3 rápidamente. El artículo 22 de sus derechos, en el título de la Constitución vigente, dice textualmente lo siguiente: toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia, textualmente, que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales. La ley reglamentará esta materia. Esto no es un capricho de nadie, esto es un derecho constitucional. Pero como si fuera poco, cuando se va usted al Código Procesal Penal, que es el Código Procesal Penal que en este caso de Ricardo Martinelli se le aplica a él en su condición de diputado del Parlacén, Alvin Widen, dice en el libro, en el título primero, que es la base filosófica sobre la que descansa, y todo el código debe ser interpretado en función de estos 28 artículos. Establece las garantías
principios y reglas del sistema procesal penal, que también rigen principios, garantías, principios y reglas que rigen también para el penal acusatorio, para el penal inquisitorio. Miren lo que dice aquí, artículo primero, interpretación y prevalencia de principios. El proceso penal se fundamentará en las garantías, los principios y las reglas descritos en este título. Las normas contenidas en este código deberán interpretarse siempre de conformidad con estos. Y fíjense lo que dice en su artículo 8. Inocencia. Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito hacia cosa juzgada. Nadie, ni un fiscal, siquiera, puede asumir que usted es culpable. Él puede sustentar que se ha cometido un delito, pero no puede asegurar que usted es culpable. Y menos las individualidades violentando los derechos humanos suyos, míos, de presumir la inocencia. Esa es una garantía fundamental que tiene usted, panameño y panameña. Los jueces, dice el artículo, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre esta, en este sentido, a los medios de comunicación social. A ver, más claro no canta un gallo. Esto no es una invención de ningún abogado. Esto es un derecho que establece la Constitución, que establece la norma judicial y que está contenida en tratados internacionales de la cual Panamá es signatario. Le leo más adelante, el tercero que le voy a leer. Control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. No es la norma. Observe cuánto hay muchachos y muchachas presas en nuestras cárceles, porque los fiscales, en forma casi irreflexiva, ordenan detenciones preventivas que se convierten en condenas previas, en violación a la ley. No estoy hablando de los casos de alto perfil, estoy hablando de la gente que está en las cárceles y que se pudren allí porque no se ha terminado su proceso, independientemente que el Ministerio Público haya terminado sus investigaciones. Quien ordenó la detención preventiva en la mayoría de la gente que está presa son los fiscales. Y Panamá está siendo acusado en el mundo por ser uno de los países con mayor tendencia a la detención preventiva. Y eso afecta fundamentalmente a los pobres de este país, a los muchachos y muchachas de los barrios que son sorprendidos robándose una cajeta, lo llaman a un proceso y lo dejan tirado en las cárceles porque hay miles de expedientes en los juzgados, porque ellos no tienen abogados ni tienen dinero. A eso es lo que yo me refiero. Y a los de alto perfil también, porque se le violenta. Y mira lo que dice la norma. El juez de garantía, que esté en el proceso penal acusatorio, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas. La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en pena anticipada. Mire lo que dice la norma. Ahí está Ricardo Francolini. Aquí está la norma. La detención provisional no puede exceder de un año. Pregúntele a qué le pasó a nuestro amigo Guillermo Ferrufino. Excepto en los supuestos señalados en este código. Todo esto, mi querido amigo Alvin Widen, no es invención de los abogados. Entonces, ¿por qué yo me detengo en esto? Porque es importante que usted y nosotros todos compartamos nuestros derechos y nuestros deberes. Y una de las cosas que está ocurriendo en nuestro país es precisamente que algunos de los casos, ahora sí de alto perfil, que se han armado con la complicidad del Consejo de Seguridad, que envía a un periódico
una información, que hace una denuncia, lo recoge un fiscal y entonces es noticia criminis. Bueno, ahí está Ochi, que es el que le va a tocar. Esa es una noticia. Así que se monta esto. Así que se ha venido montando. Y por eso, en los Estados Unidos, en donde el juez es el controlador, vamos a decir, es el auditor de los operadores de justicia, que son los fiscales, tiene tanto poder. Pero el juez en los Estados Unidos es independiente. El problema de nosotros aquí es que nuestros jueces no tienen independencia. La gran cantidad de nuestros jueces están interinos, dependiendo del poder superior, y si fallan o no, lo sacan. Con salarios adecuados, $5,000, $6,000. A ver, ¿quién tiene el criterio ahora? Porque no se impone no solamente la capacidad técnica, sino no le damos los recursos para lograr que nuestro sistema de jueces sea realmente independiente. Y cuando un juez falla en contra de lo que vino orquestado políticamente, entonces le caen los medios de comunicación afines a ese proceso, porque hay una persona afectada que es enemigo de ellos, para tildarlo de vendido. ¿Cómo puede operar la justicia así? ¿Cómo puede operar la justicia cuando los que están llamados a la docencia por haber ejercido cargos que incluso lo llevaron a tener que participar en el proceso judicial, como el excontralor, emite criterios de esta naturaleza? Ayer escuchaba a la señora exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en una grabación que me mandaron de una participación que tuvo en la televisión, en TVN, emitir criterios que yo me quedé sorprendido. Y la tuve que escuchar varias veces y no entendía por qué ella estaba haciendo eso. Y después pensé, si lo que ella está buscando es fortalecer una candidatura presidencial, creo que se ha equivocado. Porque ella fue procuradora de la Nación en ese periodo. Y la ley lo obligaba a ella, si conocía que se estaba cometiendo un delito, siendo más procuradora general de la Nación, a actuar de inmediato. Ahora son palabras huecas y se ha expuesto innecesariamente a un debate en la que ella no hubiera querido estar. Estoy seguro de eso, porque ya la vi después diciendo que en un tuit de que dijo lo que no dijo. Yo escuché lo que dijo. Entonces, pienso que en ese tipo de funcionarios es donde con más cuidado se tiene que manejar. Porque si un procurador de la Nación sabe que se está grabando ilegalmente y no toma acciones sobre eso, entonces debió renunciar inmediatamente. Claro. Y lo curioso es que a ella la juzgas por un caso a la cual yo me opuse. Yo me opuse. Y ella fue juzgada y condenada por un caso de espionaje. Y no quiero pensar que sea precisamente la razón de sus palabras, ese sentido de venganza que todos tenemos cuando alguien nos hace algo malo. Porque eso no es un buen consejero, sobre todo para alguien que tuvo el más alto cargo del Ministerio Público de Panamá. Mi consejo a Ana Matilde es que antes de la televisión se prepare para lo que va a decir, porque vienen tiempos difíciles. Y durante todos estos días usted ha venido escuchando toda clase de análisis, como esto que le estoy leyendo aquí, toda clase de argumentación falsa. Y entonces nos están llevando a un callejón sin salida, a un callejón en la que no creemos en nadie. Cuando usted tenga dudas sobre algo, recurra a la ley, léaselo, esto no es tan complicado. No hay que ser abogado para entender cuáles son sus derechos. Pero como si fuera poco, nosotros, Fernando, estimados televidentes, somos signatarios de convenciones internacionales que protegen los derechos humanos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo avanza hacia códigos cada vez más garantistas para borrar del mapa la prepotencia que genera un sistema judicial que pone en manos de fiscales decisiones sobre la libertad sin cumplir los requisitos. Pero también debemos cuidarnos de jueces que, no entendiendo la filosofía que guía las normas, estas normas que establece el Código Procesal Penal,
son las normas fundamentales, es la filosofía sobre la que descansa el sistema. Y ellas prevalecen y deberán ser objeto, eso debería ser el dogma con que actúen los jueces. Porque un sistema garantista es la independencia del juez. Es el criterio del juez en base a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales. Lo que guía, lo que debería guiar el buen criterio de ese juez. Para eso se necesita independencia particularmente. Independencias que no estamos sintiendo. Y ellos son los que pueden encauzar a los operadores de justicia, muy dados a jugar al policía malo con los derechos suyos. Por ejemplo, usted debe saber que nadie puede penetrar a su domicilio sin una orden judicial. Nadie puede interceptar la comunicación de nadie si no hay una orden de la sala penal de la corte. Pero esto ocurre aquí, se violan las leyes y después aparecen los violadores de las leyes como los explicadores más connotados de todo esto. Entonces, por eso es bueno que usted converse con nosotros, porque lo que nosotros queremos es que usted esté informado, para que usted tome las decisiones. La mejor forma de protegerse para lo que viene es conocer los derechos y no tener miedo a defender los derechos constitucionales a los que usted, como ciudadano de este país, se merece. De manera que yo le planteo esto porque no es mi opinión, Fernando, no es que yo esté a favor o en contra de Alvin, no tengo, al contrario, yo he participado con Alvin West de muchos debates. No estoy en contra de la forma de cómo él expresa su punto de vista, se lo he dicho personalmente y de frente, no tengo ningún problema en eso. Pero es falso que esto sea una invención la presunción de inocencia es una invención de los abogados. Esto es una norma constitucional. Y si él como abogado dice esas cosas, lo está tirando usted al desvío. No, porque es una posición fascistoide, para que esté claro. Es creer que el poder lo ejerce quien tiene el poder nada más al margen de las leyes. No, el poder se ejerce en el marco de las leyes en una constitución, en un sistema democrático constitucional. Bien, dicho eso, es importante que tengamos en mente esto, porque las semanas que vienen van a estar preñadas de confrontaciones judiciales. Y cada día hay más gente opinando en las redes sociales sin haberse leído la ley. Y hay abogados que sin ser penalistas opinan sobre el sistema penal acusatorio sin haberlo leído. Y dicen normas que no están establecidas en la ley. Yo he tenido el trabajo de leerme los principios e incluso de leerme muchos de estos textos para poder hablar con ustedes, para poder orientar un poco el debate. Bien, paso a otro tema. Y termino con esto, si me permite, Fernando. Claro. La gira del presidente Varela en los Estados Unidos. Hoy el presidente Varela, en la mañana de hoy, el presidente se va a reunir en el Senado de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, con dirigentes de ambas cámaras, de oposición y de gobierno. A mí me gustaría ver al presidente panameño reunido abiertamente, no clandestinamente, abiertamente, con los diputados de oposición de Panamá y los de gobierno de Panamá, para intercambiar abiertamente, invitando para hablar sobre todo qué va a pasar primero de julio. Me gustaría. Eso fortalece la democracia. ¿Por qué tenemos esa capacidad de hablar con la oposición fuera del país? De un país amigo sí, pero fuera del país y no con la nuestra. La primera cosa. Segundo, me pareció de mal gusto que el presidente de Panamá, terminada una reunión con Trump, el presidente de los Estados Unidos, en donde el presidente Trump expresó los puntos de vista de ese gobierno de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, que nuestro gobierno saliera desde Washington a cambiar la posición diplomática de nuestro país con respecto a Venezuela. Me pareció de mal gusto. Como el presidente, porque forma y contenido es una ley de la dialéctica política. Si él iba a cambiar, debió hacerla desde Panamá.
aquí. Hubiera usado allá nuestra tierra de Enchitré. En San Juan. En San Juan, hubiera hecho en Chitré, que es la cuna, la cuna de la democracia en Panamá. La acrópolis del pensamiento, hubiera ido allá y dice que ha cambiado. Y el pueblo panameño, no tengo la menor duda que lo respaldaría. Pero hacerlo desde Washington nos da la idea a nosotros, que es lo que yo planteaba ayer, que los Estados Unidos en ese encuentro impuso la agenda a Panamá. Nosotros no pusimos sobre la base nada de la agenda. Yo no veo, por ejemplo, cuál es el destino de los periódicos Estrella y Panamá. A mí me preocupa eso. Ahora entiendo que el martes hubo una reunión con el ministro, con el ministro de Seguridad de los Estados Unidos, el Home Security, el general John Kelly, que fue jefe del Comando Sur, en la cual se propuso que ellos, los Estados Unidos, entrenaran a nuestros policías en la guerra antiterrorista. Eso sí me preocupa. Porque la guerra, como la concibe los Estados Unidos, la guerra antiterrorista, matando. Matando. Ellos primero matan y después preguntan. Nosotros cambiamos de aquí la Escuela de las Américas, que era un formador de gorila, para cambiarlo por estos esquemas. ¿Por qué nosotros no buscamos otras vías para entrenar a nuestras policías en la lucha antiterrorista? ¿O que queremos ser parte de una guerra de los Estados Unidos que nosotros? Los Estados Unidos lleva en guerras ilegales varios decenas de años. Desde la guerra de Vietnam, que fue un invento de la CIA, cuando hizo el incidente del Golfo de Tonquín, que hundió un barco norteamericano, donde murieron norteamericanos, para declarar la guerra a Vietnam del Norte, ilegal. Hasta, para mencionar alguna, el ataque a Saddam Hussein se dio sobre la base de una cosa falsa. Entonces, a mí me preocupa esto, porque el interés de los Estados Unidos en el mundo, de ser policía del mundo, eso es interés de ellos. El presidente Trump llegó al poder sobre la base que él no iba a ser presidente del mundo, sino de los Estados Unidos. Y ya el aparato financiero y militar lo ha obligado a ser presidente del mundo menos de los Estados Unidos. El presidente Trump ya no puede imponer su agenda. Mire lo que escuchaba ayer. Senadores de cierre que entre menos Trump conozca de la reforma sanitaria, mejor para que pase en el Congreso. Y están tratando de pasar la reforma sanitaria en los Estados Unidos al margen de un debate. La van a presentar creo que hoy o mañana y quieren votarla la semana. Una reforma tan compleja la quieren imponer a tambor batiente. Y cuando yo me pregunto, ¿tienen los Estados Unidos en este marco la capacidad de darnos lecciones a nosotros de democracia? Entonces es por esto que yo le hablo de esto. Porque arrastrar nuestro país a confrontaciones cuando la tesis fundamental de la nación panameña es la neutralidad permanente para mantener nuestra vía acuática abierta, eso me preocupa. Yo espero que cuando el presidente regrese nos dé las explicaciones conceptuales de esto. Y no venga que esto lo inventó Martinelli, que esto lo inventó fulanito. No, no, no. El país requiere del gobierno una explicación profunda de qué fue lo que plantearon y cuál fue la posición de los Estados Unidos y qué compromiso tienen los Estados Unidos. No nosotros con ellos. ¿Cuáles son los compromisos de ellos con nosotros? Simple. Me preocupa mucho. Hoy termina esta gestión, el presidente debe regresar mañana y yo espero que el presidente llame una conferencia de prensa y nos dé una información de todo lo hablado. Y que sus ministros compartan con nosotros, tema por tema, lo que hacen ellos allá. Y finalmente, les quiero decir, tengan mucha precaución en estos días. Está lloviendo, la tierra está saturada, sobre todo el área del oeste. Veracruz ayer estuvo inundada, Panamá Pacífico estuvo inundada, Chorrera estuvo inundada, la tierra está saturada, cualquier cosa produce derrumbe. Hay derrumbes en la comarca Nove Buglé, hay una acción importante de SINAPROC. Préstele atención a las indicaciones de SINAPROC y del Ministerio de Salud. No se deje llevar por tweet, por las redes que irresponsablemente ponen cosas. No, usted hágale caso a las autoridades de SINAPROC. SINAPROC sacó una información, a mi juicio, un poco tarde, después que vaya al mediodía. No, tú tienes que decir lo que está pasando, en el momento que va pasando, e incluso advertir de los problemas que están ocurriendo. Creo que el país preste la atención, no juegue con esto. Estamos teniendo, incluso en las carreteras, están mojadas, hay derrumbes,
No deje que la prisa lo convierta en una estadística mortal. Nosotros lo necesitamos usted vivo. El país lo necesita vivo. Y no solamente vivo, lo necesita educado y preparado para los días que vienen. Yo tengo mucho optimismo del futuro, pero el futuro no se construye si no construimos el presente. Y eso, para ese presente, requiere de usted en forma militante, no tuiteando, sino pensando Así y es. actuando.